Shalom, toda alabanza, gloria y honra a Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Rahakodash, todo el honor a los ancianos apóstoles y maestros de la gran piedra de molino. Quiero hacer una lección que tal vez voy a dividir por partes. Esta va a ser la primera de algunos preceptos que cogí, inspirado en el Rahakodash, para poder hacer una edificación a la elección de las 12 tribus de la nación de Israel, hoy por mayoría afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos. El pueblo castigado y puesto en esclavitud por debajo de todas las naciones, que tiene una promesa de redención. Y estamos en los últimos días de los últimos días, donde se van a ver escenarios de conflicto, todo porque se acerca la liberación de la elección de una tercera parte de la nación de Israel en todo el mundo. Estamos en sucesos muy importantes últimamente y se están haciendo estas lecciones, estos sacrificios por parte de los profetas para anunciar quiénes son los israelitas y dar lecciones de edificación para que aquellos que son de la elección se identifiquen, se arrepientan y empiecen el camino del bautismo en fuego, que es un bautismo de sufrimiento para poder ser dignos de ser parte de esa tercera parte que se va a salvar, que va a pasar en un horno de aflicción, pero que al final va a ser muy bueno para nosotros. Yahweh Bashin, Yahweh Shai Ratasa, Yahweh Bashin, Yahweh Shai mediante pueda estar dentro de esa elección y dar el máximo. Hay que orar siempre, hay que orar y mantener las recomendaciones que bajo el Rahakudash los hermanos están haciendo. Quiero hablar sobre historias que aparecen acá en preceptos, sobre personajes de israelitas que se humillaron ante el Señor y el Señor vio eso con agrado. Puede que haya castigado a algunos, pero esto es sobre todo eso, la humillación, cómo se han humillado y cómo puede ser un ejemplo también para nosotros. Dicen: Romanos 14:11, porque la escritura dice: juro por mi vida, dice Yahweh Bashem Yahavushai, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Yahweh Bashem Yahavushai. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Yahweh Bashem Yahavushai. Entonces, a través de la historia eso ha pasado. Eso, digamos que esta parte donde dice que juro por mi vida, dice Señor, que todos doblarán rodilla. Eso está en Isaías 45, vamos a leerlo. Isaías 45:23. Dice: y esto está haciendo como un llamado y demostrando el poder soberano del Señor. Dice: vengan a mí, que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Yahweh, Bashem Yahavushai, y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo, y esa promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán rodilla, y por mí jurarán todos, y dirán: solamente en el Señor está la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. ¿Ves? Entonces vamos a ir con un ejemplo. Por ejemplo, en Números 22. Vamos a ver aquí en Números 22. Números 22:21. Balaam se acercó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas.
Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban dos criados suyos. Pero Yahweh se enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho, donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra por los lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar, pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho, donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento el Señor hizo que el asna hablara y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? Mira, mira el poder del Señor. Hizo que la asna hablara. Los animales también pueden hablar. Si la voluntad del Señor lo quiere y entregar un mensaje, el Señor puede hacer que los animales hablen. Imagínate. ¿Qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas, te estás burlando de mí, le respondió Balaam. Si tuviera en la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Pero el ángel del Señor le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. Entonces, el asna me vio y me esquivó las 3 veces, y si no hubiera esquivado ya te hubiera matado, aunque ella la habría dejado con vida. Y Balaam respondió al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas allí cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Pero el ángel del Señor le contestó: puedes ir con esos hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga. Entonces aquí vemos que el Balaam se inclinó, reconoció su pecado, reconoció, se humilló, y el Señor puede usar todo tipo de recursos para que a veces no te das cuenta y quedas como un pendejo, ¿m? Quedas ahí como un soberano idiota. Entonces el Señor usa recursos, sus ángeles, su ángel que de seguro era Yahushai, el ángel del Señor sabemos que es Yahushai, el ángel de Yahweh. Y, y mira, utiliza recursos el Señor ¿para qué? Para humillarte. Y depende de tu actitud, pues el Señor va a generar una u otra acción para que tú reacciones como Él quiere, ¿sí? Simplemente. Entonces, en ese caso, Balaam dice, puso su cabeza en la frente, en el piso, su frente en el piso, se humilló, reconoció su pecado, dijo que pues no sabía, pero pues simplemente, ¿qué quieres? Que yo me regrese, y ya, le puso las condiciones. Entonces eso es un ejemplo de humillarse, de que en cualquier momento el Señor puede utilizar recursos para que te humilles. Y todos cometemos errores, pero esa es la única manera de que en estas cárceles de oscuridad nosotros aprendamos. Entonces por eso, reconociendo nosotros esto, en cualquier momento nosotros podemos pecar contra el Señor, y pecando contra el Señor, él va a usar recursos para luego humillarte, porque Él quiere que así aprendas, ¿sí? Para Él nosotros somos niños y necesitamos corrección. Vamos a ir con otro precepto, dice 2 Samuel 12. Doce 15. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor que él hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías, ¿sí? Que era Betsabé,
se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Yahweh por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Y los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos, ¿ves? Entonces cuando uno sabe que la embarró con el Señor, que ha pecado contra Él, que tiene unos errores, pues uno va a tener una actitud de soy un pedazo de idiota y ayuna. Bueno, hay ciertas cosas que, como dijo Yahushua, y solamente con ayuno y oración esos demonios se pueden ir, pero en este caso ya el destino de ese niño era morir. ¿Y qué quería el Señor? Que se humillara ante el pecado que había cometido. Pero antes Natán le había dicho, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y ahí fue donde entonces David rogó al Señor por el niño, ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. ¿Ves? Dejó las comodidades y se humilló. Pero el destino del niño era morir. Después de 7 días murió. Los oficiales de David tenían miedo de decírselo. Si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no decía caso, ¿cómo decirle ahora? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales le hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Preguntó, ¿el niño ha muerto? Sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, perfumó, se bañó, se cambió de ropa y entró al templo para adorar al Señor. ¿Sí? Humillación. Y ya luego el Señor le concede a David eh, un hijo, que es Salomón, que va a ser el rey más sabio de esa época, y que sabemos por el Espíritu para quien lo pueda recibir, es el mismo Yahushai. Bueno, vamos a ir con otro ejemplo. Porque, y también en los salmos, también hay muchas cosas que, que hacen que uno reflexione y diga, oiga, sí, así se debe orar, así o pedir ayuda al Señor, arrepentimiento. ¿Mm? Mira, Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estarán tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Yahweh mío, líbrame, respóndeme, llena mis ojos de luz, que no caiga yo en el sueño de la muerte, que no diga mi enemigo, lo he vencido, que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor, mi corazón se alegra porque tú me salvas, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. ¿No? Eso es lo que quiere el Señor, humillación. ¿Mm? Y vamos a dar otro ejemplo. Vamos a ver con 2 Samuel 16:7. Dieciséis cinco. Cuando el rey David llegó a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl salió de allí. Era hijo de Gera y se llamaba Simei. Iba maldiciendo y tirando piedras contra David y contra sus oficiales, aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal. Simei lo maldecía diciendo, largo de aquí, malvado asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Aquí estás víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Ahora mismo le voy a cortar la cabeza. Pero el rey respondió, aquí es el detalle, ¿ves? Que de humildad es humillarse ante la decisión del Señor. Esto no es asunto de ustedes, hijos de Sarbia. Si él me maldice, será porque el Señor lo ha ordenado. Y en tal caso, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace? Entonces, si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, ¿cuánto más uno de la tribu de Benjamín? Déjenlo,
que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de maldiciones que hoy escucho. Eso es una mentalidad de alguien humilde que reconoce su error. Y eso en nosotros tenemos que recordarlo. Cada vez que algo malo nos pase y alguna actitud mala tengamos, no sé, algo que veamos que no estamos conformes, de alguna u otra manera todos pasamos por diferentes sufrimientos. Pero ya en esta verdad nosotros sabemos por qué, sí es muy importante eso. Entonces, deja que las cosas pasen y pasa por ese horno de aflicción, porque el Señor te lo está poniendo así. Reconócelo y ya el Señor va a decidir después qué hacer contigo, pero por lo menos no seas arrogante, no seas un maldito. Y vamos a poner un ejemplo para cerrar y luego hacer otra lección sobre esto. Vamos a ver con Primera de Reyes 21-29. Primera de Reyes 21-29. Es cuando el profeta Elías profetiza sobre la muerte de Jezabel. Dice, Primera de Reyes 21-23. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho, los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar suyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Acab, que incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor, cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Pecado mortal había cometido Acab. Luego Acab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor dijo a Elías, ¿has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no lo trataré mal sobre su familia mientras él viva, sino en la vida de su hijo. Y lo mismo había pasado con Salomón. Vamos a ver con este. El Señor escoge a ver quién. Si tú estás humillado o el Señor tiene una preferencia sobre ti, pues simplemente va a elegir si te castiga a ti o castiga a tu descendencia. Pero es es para que conozcamos la voluntad del Señor y cómo debemos temerle, porque el temor es lo que hace que el Señor te vea con buenos ojos. Vamos a ir con el último, que me estoy dejando llevar por el Espíritu porque no puedo dejar pasar este. Vamos a ir con Primera de Reyes. Esta. Primera de Reyes 11:11. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón, ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. ¿Ves? Otra vez. El Señor elige. Y por eso también duele que a tu hijo le pase cosas por tus errores. Entonces ese es un sufrimiento que va a tener que pasar uno o la persona que tenga hijos si peca contra el Señor y no te hace daño, contra tu descendencia, sí, eso es lo que te va a doler. Y Salomón seguramente sufrió mucho en esos tiempos. Ese es algo que quería anotar. Tenía muchas ganas de hacer esta lección y gracias a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, que me ha permitido hacer esto para hacer la edificación a la lección. Todo honor y gloria a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem Hakudash. Esta es la parte 1 y Yahweh Bashem, Yahweh Shai mediante puede hacer la parte 2 muy pronto. Shalom. Doble honores a los ancianos, apóstoles, maestros y discípulos a la gran piedra de la gran piedra de molino.